Saludos, buenos días. Vamos a dar comienzo a la otra escena en el trabajo comunitario. Esta es una actividad que preparamos desde Psicoanalistas en el Territorio, que es una subcomisión de la Secretaría Científica de AMPA. Agradezco este espacio a la Secretaría y bueno, especialmente a Cristina Salas y a Ceci Moya, que nos acompañan siempre en este trabajo, en este recorrido. Bueno, ya este es el tercer año en que estamos trabajando. Venimos recorriendo distintos territorios, eh, vamos invitando a psicoanalistas que trabajan en diversos territorios para utilizar la tarea que ellos hacen. Bueno, en esta apuesta más allá del diván, en la cual vamos comprobando los obstáculos, pero sobre todo la eficacia de nuestro método, más allá del diván. Lo que nosotros investigamos fundamentalmente son las fronteras. Y pensamos las fronteras no solo como espacios, como delimitación de espacios, sino como un espacio en sí mismo. Las fronteras como espacios en los cuales hay producción, hay movimiento, hay acontecimiento. En las fronteras siempre pasan cosas. Y también desde nuestra mirada, en las fronteras hay escucha, hay palabra, hay sentido. Ahora, también pensamos, y lo venimos comprobando a lo largo de todo este tiempo, que la posición de los analistas puede favorecer ese movimiento y esa producción en las fronteras o puede convertirse en un obstáculo. A veces la posición de los analistas es una muralla que impide la producción en las fronteras. Nosotros como comisión más bien tendemos a que las fronteras se transformen en puentes abiertos. ¿Mm? Hemos venido abriendo fronteras y ese es un poco nuestro leitmotiv. Bueno, por eso estos invitados. La tarea se la voy a dejar a Liliana, que va a conducir y coordinar la reunión. Yo solo quiero presentar a los integrantes de la comisión. Bueno, me autopresento, yo soy Cecilia Lauriña, coordino esta comisión, la secretaria es Gabriela Friedman, y los integrantes de la comisión son Liliana Amarilla, Gabriel Finkelevich, Ale Gómez, Ani Krieger, Raúl Neumann, Carlos Tehuel y Laura Trota. Bueno, dejo la conducción entonces a Liliana Amarilla. Bienvenidos a todos. Bueno, buenos días. A medida que van escuchando a los expositores, pueden ir escribiendo las preguntas o comentarios que sean breves, así se pueden leer todas. Bueno, dentro de la subcomisión venimos pensando e investigando nuestra escucha en el escenario psicoanalítico contemporáneo, visibilizando e incluyendo temas y prácticas en los territorios. Creemos necesaria y sostenemos la pregunta de cómo y quién funda un territorio en el que opera un psicoanalista. Por lo que la convocatoria y la presencia de Luis y Pablo no es casual, sino que responde al encuentro y articulación con un modo de pensar las experiencias psicoanalíticas, como producto de los efectos del inconsciente, más allá del consultorio. En este campo, ellos tienen una vasta experiencia de trabajo dentro de América Latina y nos van a aportar una mirada más amplia, atenta a las coordenadas que guían su posicionamiento ético, teórico y clínico, en el ida y vuelta de la praxis dentro del ámbito comunitario. Bueno, para presentar a nuestros invitados, Luis Vivó es médico psiquiatra y miembro titular en funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, ex director científico de APU entre el 2015 y 2016, ex director del Instituto de Criminología del Uruguay, tiene múltiples experiencias como psicoanalista con grupos, equipos e instituciones, y es ex supervisor en FEPAL de prácticas latinoamericanas realizadas fuera del entorno tradicional durante el 2021. Bueno, por otro lado, Pablo Dragotto
Es licenciado en Psicología, miembro adherente y actual coordinador de Comunidad y Cultura de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Es docente en la carrera de Acompañamiento Terapéutico en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, ex director de Prevención de las Adicciones en Cedronar. Así que bueno, le damos entonces la palabra a Luis, quien va a arrancar toda esta actividad. Perdón, Bueno, perdón, sí, una aclaración. Como cambiamos de dispositivo e hicimos la pantalla para todos, también tienen la opción de levantar la mano y les damos la voz. Dale, perdón. está bien. ¿Se escucha bien así? Bueno, buenos días. Un gusto y agradezco mucho la invitación de la comisión. Me gusta esta idea de que podamos compartir las experiencias de distintos países, en lo que tiene que ver con salir del consultorio. A mí me pidieron que hablara un poco más guiado por lo que ha sido la experiencia, ¿no? Más que nada. Entonces cuento un poco que yo, desde que empecé mi trabajo profesional, siempre trabajé, además de mi consulta particular, en instituciones y en equipos, comunidades terapéuticas, la cárcel, la docencia. Bueno, y como muchos de nosotros lo hacía en parte como elección, porque me gustaba el trabajo en equipo y formar parte de una institución, y en parte por necesidad, cuando la consulta privada todavía no alcanzaba para sostener la economía familiar. Cuando entré al Instituto de APU, el trabajo en la comunidad, en ese momento yo trabajaba en la cárcel, que es un lugar que no tiene nada de terapéutico y que la sociedad dispone para deshacerse de algunos de sus semejantes. Para mí era vivido como con cierta vergüenza. Pero lo grupal me interesaba, por lo que en paralelo me fui formando en el trabajo con familia y con pareja, bueno, que mantengo hasta hoy. De todas maneras, yo siempre intenté establecer lazos y conexiones entre lo individual, lo grupal y lo institucional. Presenté varios trabajos en congresos de APU y de FIPAL sobre cárcel, vistas desde un psicoanalista. Bueno, y allí aprendí a presentar trabajos con escasísimo público. La mirada de la práctica con grupos e instituciones, y más si expresaba interés por lo social, me di cuenta que interesaba mucho menos que la práctica del consultorio individual. Pero debo reconocer que las prácticas psicoanalistas respondiendo a las demandas de la sociedad, que siempre existieron en APU, fueron en aumento, y ahí tuve oportunidad de intervenir y de aprender mucho, en articulación con lecturas en grupos de estudio, también de APU, de autores como por ejemplo Caes. En ese periodo de años, realizando prácticas en territorio a pedido de la comunidad, bueno, fuimos aprendiendo mucho, no solo con los aciertos, bueno, que son siempre difíciles de calibrar, sino fundamentalmente de los errores y de los resultados a veces frustrantes. Pero lo cierto es que si bien trabajamos y pensábamos mucho, registrábamos poco o casi nada. No había sistematización de las experiencias y por lo tanto estaba limitada, entre otras cosas, nuestra capacidad de transmisión y de confrontar el método que estábamos empíricamente desarrollando con otros abordajes. Bueno, la organización de cursos en congresos de FEPAL, recuerdo uno muy lindo que hicimos con Marcelo y con un grupo de colegas de APU en Perú, nos servían fundamentalmente a nosotros, porque nos obligaba a ordenar y a discutir las ideas que teníamos, que además no siempre eran coincidentes. Pero bueno, yendo a las experiencias más recientes y teniendo en cuenta los textos que compartí con algunos de ustedes,
El año pasado se publicó en Calibán un trabajo mío que yo llamé Expresiones de la angustia en los equipos técnicos, el sufrimiento institucional. El trabajo es un intento de hacer un recorrido por las formaciones sintomáticas más comunes del sufrimiento que se expresa a nivel institucional, de los equipos multidisciplinarios que trabajan con poblaciones en contexto de pobreza. Así lo que planteo es que la angustia siempre está presente en el trabajo institucional. A esa angustia la llamo angustia ineludible. A veces la angustia funciona como motor, impulsando la producción del equipo, y a veces la angustia se transforma en obstáculo para el trabajo del equipo, con niveles de sufrimiento a veces importantes, con afectación de la tarea primaria de la institución, atacando la capacidad de pensar y a veces poniendo en riesgo la existencia misma de la institución o de alguno de sus miembros. La otra idea que intento transmitir en ese trabajo es que esa angustia, que podríamos llamar institucional, porque tiene que ver con los dinamismos de la institución, resulta difícil de reconocer por los protagonistas. Frente a los problemas que tienen, que se dan cuenta que tienen, predominan las explicaciones personales, individuales, ¿no? Es decir, es porque fulano es así, o... De manera que hasta que no haya algún nivel de reconocimiento, en alguno de sus miembros por lo menos, de que la problemática que tienen trasciende lo individual y alcanza lo organizacional, no van a poder pedir ayuda a alguien externo, que yo llamo allí un tercero de apelación. Pasando a otras experiencias, me gustaría brevemente transmitir dos sobre las que hemos escrito y que, como se procesaron en paralelo, tienen algunos conceptos que se repiten, bueno, en ambos trabajos. Eh, Voy a empezar por perdón, que me perdí un poco con en el 2021. Ahí va, empiezo por ahí. La presidencia de FEPAL, junto con Comunidad y Cultura de FEPAL, promoviendo la realización de grupos de supervisión de experiencias en la comunidad, llevadas adelante por analistas miembros, se formaron dos grupos, uno que coordinó Magda Curi en portugués y otro que coordiné yo. En nuestro grupo, más que una supervisión clásica donde se presenta material y el supervisor opina desde el lugar de cierto saber, tratamos de construir un espacio para analizar las experiencias de trabajo en grupo que traían las analistas, jerarquizando la experiencia grupal, la nuestra, la que estábamos viviendo, considerando ese espacio como un espacio de apertura a la escucha del inconsciente. Por eso, más que una supervisión, a mí me gustaba llamarlo un espacio tercero de reflexión, teorización y trabajo con la subjetividad de los psicoanalistas. Porque ese espacio tercero, o ese tiempo de trabajo, es muy útil y no es muy difícil de incorporar a las experiencias en territorio. Fue una experiencia muy rica. Tuvimos oportunidad de conocer lo que hacía una colega mexicana con un grupo de empleadas domésticas, lo que hacía una colega paulista que hoy nos acompaña con un grupo de adolescentes de contexto crítico, y lo que hacía una colega peruana, que también está presente, con un equipo de profesionales del Ministerio de la Mujer que trabajaban con violencia de género en un contexto multicultural. A partir de la escucha de esas experiencias, intentamos teorizar, y para eso teníamos una pregunta que nos orientaba. ¿Qué tenían de psicoanalíticas estas experiencias más allá de ser llevadas adelante por psicoanalistas? A mí me resulta una pregunta muy útil,
y disparadora. Esa misma pregunta, de ahí que tenga cosas repetidas, también estuvo en la base de un trabajo que escribimos con una colega de APU, Silvana Hernández, y que espero se publique en el próximo número de Calibán, que llamamos algo así como El psicoanalista en su ida y vuelta a la comunidad. Allí intentamos teorizar las experiencias en torno a intervenciones psicoanalíticas fuera del consultorio con equipos de trabajo en instituciones. El abanico de experiencias fuera del consultorio es más amplio que este, ¿eh? Nosotros trabajamos en base a la experiencia que teníamos nosotros. En el artículo tratamos de describir cómo construimos el dispositivo psicoanalítico específico para estas intervenciones y destacamos la importancia de un adecuado y sostenido análisis de la demanda. Esto es preguntarnos, ¿quién pide? ¿Qué se pide? ¿Para qué se pide? Porque de no tener en cuenta esta etapa, quedándose con lo que aparece en la superficie del pedido, puede hacer fracasar las experiencias. Y también existe un riesgo fácil de caer en el asistencialismo o de quedar envueltos en un juego de poder o al servicio de lo que no elegimos y a veces que tampoco percibimos. Por eso hacemos estas preguntas, nos hacemos estas preguntas, ¿no? Bueno, y además establecimos 3 ejes de trabajo que nos parecen fundamentales. La asociación libre, la atención flotante y en especial la regla de abstinencia. Concepto que en los trabajos de Pablo también es destacado, la regla de abstinencia. Yo quiero jerarquizar de esta ida y vuelta el movimiento de vuelta de la comunidad. Bueno, que es un concepto que Marcelo siempre insiste. Por más que la salida de la comunidad de los psicoanalistas esté apoyada en un espíritu de solidaridad y vocación de servicio, nuestra salida de la comunidad como psicoanalistas no tiene como objetivo guía el dar. Hay un necesario movimiento de vuelta, en donde el psicoanalista termina enriqueciéndose con la experiencia. Enriquecimiento que también alcanza la práctica individual. Pero voy a bajar a tierra este concepto de vuelta. Nosotros solemos trabajar en duplas de analistas y luego de una actividad, de una sesión en la comunidad, los analistas de la dupla se reúnen para pensar y analizar lo ocurrido y así establecer hipótesis de los dinamismos en juego. Lo ocurrido, digo, en el grupo y también en ellos mismos, las transferencias que se movilizan y las subjetividades de los analistas que también suelen moverse de manera intensa en estas experiencias, activando aspectos diferentes a los que se activan en la práctica individual. La pregunta por el posicionamiento del analista en estos dispositivos, cuál es su lugar y como consecuencia, qué cosa debería decir y qué cosa no, qué es lo pertinente para esta práctica singular, obliga a afinar y a volver a conceptos psicoanalíticos básicos. Cuando es posible, nosotros recomendamos la creación de espacios terceros de procesamiento de la experiencia, compartiéndola en un grupo más grande, con o sin la intervención de un participante externo de la experiencia. Algo de esto es lo que entendí tenían en Córdoba con las reuniones de coordinación y reflexión. Y también es un aspecto que Pablo destaca en las experiencias de FEPAL. Es decir, uno puede salir a la comunidad, pero es lo que se recoge en la vuelta, en estos espacios de procesamiento y elaboración de la experiencia, donde esta se vuelve más analítica. Por eso coincido con Pablo acerca de la importancia de que este tipo de experiencias se realicen en el marco y con el apoyo de una institución de pertenencia. Otra virtud de estos espacios terceros de escucha y discusión
en grupos más grandes, como parte de la vuelta, es la posibilidad que operen como instancias de formación. Son espacios ideales para que participen analistas en formación o los analistas que se están iniciando en estas experiencias. Así se parte de experiencias efectivamente realizadas, se reflexiona y se apela a bibliografía. En APU se discute mucho, bueno, por lo menos en APU, yo creo que en otros lados también, si corresponde incorporar a la currícula seminarios sobre trabajo en la comunidad. Yo confieso que no lo tengo muy claro, especialmente porque en la práctica los analistas en formación no expresan mucho interés en este tipo de formación. Pero creo sí que una aproximación mucho más vívida puede ser esta, participar en estos espacios de vuelta, ¿no? Bueno, dejo por acá, porque estoy llevando más tiempo por ahí de lo que nos habíamos propuesto. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos entonces, Pablo. Perfecto, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, gracias, Luis. Realmente, bueno, agradezco a toda la comisión la invitación, la organización de la actividad, y me siento muy honrado con esta invitación realmente y poder conversar con Luis y con otros destacados colegas aquí. Yo leyendo los textos de Luis, realmente me admiro con la conceptualización, digamos, creo que nosotros, o yo personalmente, aprendo mucho de las experiencias, de la conceptualización que se va haciendo sobre esas experiencias de colegas que están hace más tiempo en esto. Y también creo que APU es una referencia en cuanto a la incorporación de las prácticas en la comunidad, todo lo que nos vienen enseñando en ese sentido. Yo voy a empezar con una... Voy a seguir un poco brevemente, más como disparador que como presentación, diría, tomando algunos ejes de uno de los textos que compartí, que es un texto que bueno, como la base es el texto que se publicó en el libro que editaron Sonia Terepins y Silvia Braco, de Prácticas Psicoanalíticas en la Comunidad, pero que hasta ahora se ha editado en portugués solamente, entonces el texto no es tan conocido todavía en español, así que me voy a basar en eso para hacer algunos comentarios que yo me doy cuenta que lo que me viene saliendo últimamente en relación a esto tiene más que ver en un intento de intervenir hacia adentro de la institución, más que en dar cuenta detalladamente de las prácticas en la comunidad. Por lo menos hacia adentro de la institución a la cual yo pertenezco. Para mí ha sido una muy grata sorpresa encontrar en los últimos años. Yo terminé mi formación en el año 2015. Entonces, soy relativamente nuevo en los circuitos de FEPAL, de IPA, de los congresos y demás, ¿cierto? Y ha sido una gratísima sorpresa ir contactando con el enorme desarrollo que tiene las prácticas en la comunidad y el interés por las prácticas en la comunidad dentro de FEPAL, que no es algo que yo había experimentado durante mi formación en APC en aquel momento, aunque APC en este momento le está dando mucho lugar y mucha importancia. Entonces voy a arrancar con un disparador, un breve texto donde digo algo al respecto. Que tuvo que ver con ese trabajo para el libro, donde comentábamos experiencias, comentábamos porque hay un texto también de Mariano Orenstein, entonces los dos, cada uno escribió un texto en relación a algunas experiencias realizadas durante la pandemia, que fue una intervención que APC desarrolló con un equipo que se llamó APC Disponible y que articuló con el equipo de APA, también en la respuesta a las necesidades
bueno, los sujetos, de los individuos, de los ciudadanos que en ese momento habían quedado muchos de ellos sin posibilidad de consulta. Y también esa experiencia se articuló con la Universidad Nacional de Córdoba, que había desarrollado un equipo de contención también, en ese caso era a través de consultas, a través de Facebook y de redes sociales, y a través de la herramienta del chat, y donde aquellas consultas que requerían una intervención un poco más extensa eran derivadas al equipo nuestro de APC, donde se hacía un encuadre de alrededor de cuatro entrevistas, y que fue todo un desafío conformar el equipo y trabajar con un encuadre tan acotado, que fue muy interesante realmente. Y debo decir también muy conmovedor por esta situación donde se recibían consultas de distintos lugares del país, de gente que estaba varada en aeropuertos sin poder regresar al país, gente con niveles de angustia enormes, como los teníamos todos por otro lado, pero la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy interesante y muy intensa, y donde, como bien señala Luis, estos espacios terceros, estos espacios no solo de coordinación, sino de escucha de quienes interveníamos, fueron de gran utilidad para poder sostenernos en esa tarea. Bueno, entonces, estas experiencias, si las pensamos como prácticas situadas, según sus coordenadas históricas, sociales, geográficas y subjetivas, tenían en común como un lugar de refugio temporario y una función de amparo, de escucha y acompañamiento, que yo las pensaba como un leitmotiv que aparece y desaparece en el transcurso de procesos amplios y diversos, tanto de las existencias de cada uno de los sujetos participantes, como de las instituciones implicadas. Digo, porque estos fueron experiencias e iniciativas de muchísimas instituciones en general y muchísimas instituciones psicoanalíticas de FEPAL, que organizaron distintos servicios de contención y de escucha durante la pandemia. Eso fue impresionante. Estas iniciativas ofrecieron un refugio, un puente transitorio para sostenerse durante una crisis que implicó una ruptura de la trama de la vida cotidiana y del encuadre vital, con la irrupción de ansiedad y angustia masiva casi imposible de ligar. Personas y grupos aislados, abandonados por terapeutas e instituciones, pudieron apoyarse en estos dispositivos que, como un islote flotante en medio de la inundación, destinado a desaparecer y olvidarse, pasada la emergencia, sostuvieron la vida en un apoyo fugaz. La semana pasada, en una reunión del grupo de estudio de comunidad del cual participa Carlos, está Cecilia también, muchos de nosotros, comentábamos esto, ¿no? Y comentábamos sobre la particularidad de que todo lo que tiene que ver con la pandemia, cómo se habla poco de eso, ¿no? Cómo en los distintos espacios es algo como que todavía comunitariamente parece que todavía no podemos hablar, ¿no? Carlos recordaba lo de los dos tiempos del trauma, y que quizás sea un poco pronto, pero se observa, o yo observo, ¿no? Como una fuerte necesidad de mantenerlo en el olvido, ¿no? Por lo menos en los lugares en los que yo circulo. La sensibilidad, el compromiso social y la habilidad técnica de los y las psicoanalistas de las sociedades de FEPAL al implementar dispositivos para mitigar los daños psíquicos, subjetivos y vinculares provocados por la situación social derivada de la pandemia del COVID-19 fueron notables. En estas iniciativas y en lo que hacemos, entiendo que nos inscribimos en esa tradición fecunda y solidaria del psicoanálisis latinoamericano, este psicoanálisis que procura no encapsularse sobre sí mismo, sino vibrar con el pulso convulsionado de la comunidad de la que formamos parte. El que reconoce las paredes de adobe y los techos de chapa que recubren el sueño de nuestros conciudadanos como la tierra a la que pertenecemos y el ámbito en el que nuestra tarea puede y debe realizarse.
Esas experiencias han sido una muestra elocuente para mí de la fecunda tarea que realizan y pueden realizar los y las analistas en y con la comunidad, en diferentes contextos, ofreciendo espacios que contribuyen a alojar la emergencia subjetiva desde una ética de la hospitalidad. Digamos, yo tomo este concepto de Derrida, me parece que es importante como charlar un poquito más de eso, digamos, en la discusión que Derrida tiene con Habermas respecto de la hospitalidad versus la tolerancia, ¿no? Hablando de los fenómenos migratorios en Europa y demás, esto que él habla de una hospitalidad de visitación, ¿no? Abierta a lo que surge, a lo inesperado. Y esto creo que es algo que comparte con el posicionamiento psicoanalítico y que, por cierto, en esas experiencias durante la pandemia fue algo muy presente, ¿no? Porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Siempre hay algo de eso en cualquier consulta, pero en este caso eso estaba maximizado. Siempre con nuestro instrumento entrenado y calibrado, que es la escucha analítica, armando dispositivos específicos para cada contexto. A mí me parece importante esto, además de todo lo que nos comenta y nos enseña Luis respecto de la implementación misma de los distintos dispositivos en contextos no habituales, en contextos comunitarios, esta diferencia respecto de otras prácticas con corte asistencialista, benéfico, filantrópico, y ahí es donde la posición ética basada en la abstinencia de los analistas es algo a sostener. Los elementos que cada analista en la comunidad lleva consigo en su mochila, digo, serán seguramente diferentes, cada uno según su formación, sus preferencias, su historia y su propio análisis. Algunas coordenadas deberán aclararse en cada contexto. Otros elementos del dispositivo analítico, en mi opinión, tendrían que estar de una u otra manera presentes. Este posicionamiento ético, cierta redefinición de la noción de abstinencia, la escucha, el respeto por la singularidad. Algunos elementos que han estado presentes en las distintas experiencias. En primer lugar, quiero destacar la disponibilidad de las sociedades psicoanalíticas para brindar un servicio de contención preventivo y asistencial en circunstancias sociales de catástrofe. La implementación rápida y eficaz de dispositivos individuales y grupales. La característica de ser dispositivos implementados por sociedades civiles no gubernamentales, ¿no? Aun cuando se articulara con instituciones del Estado, lo cual nos permitió funcionar desde un lugar de terceridad, activando redes informales, pero con referencia a una ética psicoanalítica. La relevancia de la institución como marco de pertenencia, identidad y respaldo a los psicoanalistas intervinientes. Por ejemplo, con espacios de apoyo, coordinación y supervisión para que estos pudieran llevar a cabo su tarea específica y la articulación posterior, con dispositivos que permitieran una continuidad de tratamiento una vez finalizada la intervención. Nosotros pusimos mucho énfasis en esto. La intervención era acotada a algunas entrevistas, pero gran parte del trabajo tenía que ver con volver a conectar con alguna red local donde las personas pudieran seguir su asistencia, su tratamiento. La disponibilidad y el respaldo institucional se articuló por el empuje a hacer algo durante la cuarentena. La ansiedad y la angustia nos invadía también a los analistas. La vocación de servicio y nuestro saber hacer específico como analistas para la conformación de una oferta asistencial en dispositivos diversos. Entonces, estas herramientas, la escucha analítica, la capacidad de instrumentar, propias de la formación analítica y del método analítico, la capacidad de instrumentar lo que se nos ocurre mientras escuchamos, la capacidad de pensar, asociar, resonar, la disociación instrumental, fueron muy útiles en ese trabajo. Yo decía que, más allá de este comentario general sobre las actividades, lo pienso también como a partir de mi propia experiencia y de mis compañeros durante la formación, en cuanto como una observación hacia adentro de las instituciones analíticas, por lo menos a la cual yo pertenezco, respecto de lo que yo observo es como una especie de escisión que hay
en cuanto a las experiencias que los analistas ya tienen, cuando los analistas de información, cuando llegan a las instituciones. Yo no observo en los analistas de información desinterés o poco interés en lo que tiene que ver con lo comunitario, porque casi todos tienen experiencias de trabajo en comunidad o institucionales o en cárceles o en hospitales, ¿no? El tema es que es como que al entrar a la formación, eso queda por fuera, desconocido y muchas veces incluso desvalorizado, diría, desde los espacios formativos oficiales. En lo que tiene que ver con lo comunitario. Entonces, es cierto que los psicoanalistas nos formamos técnicamente para la escucha del padecimiento humano, discriminando la demanda y calibrando en qué medida respondemos o no a esta, para promover el trabajo psíquico, que necesariamente debe ser realizado por el analizante, absteniéndonos de dar respuestas que obstaculicen dicho trabajo. Pero sobre todo en el trabajo comunitario creo que tenemos que distinguir la noción de abstinencia de la de neutralidad. Y también pensar cómo opera en nuestras formaciones el hecho de que el modelo explícito o implícito, que funciona como referencia en la mayoría de las formaciones psicoanalíticas, es el del tratamiento individual que se lleva a cabo en un consultorio privado. Entonces, sostener una escucha desde la noción de abstinencia, también en contextos comunitarios, constituye una posición diferente a la de otros actores de la escena social comunitaria. Esos otros actores, ya sean los que sean, digamos, de la política, de las religiones, de distintas militancias, de militancias sociales también, que están motorizados desde ideales y objetivos que no descartan ningún medio para influir en personas y grupos. Otros actores que no se abstienen, que no renuncian a la sugestión, como sí hacemos los analistas. Para que los analistas podamos sostener una práctica de escucha abstinente en contextos comunitarios, es necesario que los espacios, prácticas y dispositivos sean defendidos en su especificidad. Y es allí donde las instituciones deben intervenir con decisión. Y esto ya es una acción política que se juega con las herramientas de la política. Es decir, si las instituciones no se involucran como tales para generar los dispositivos, defenderlos, hacer los acuerdos, hacer los convenios, va a ser difícil que los analistas puedan realizar su práctica analítica en contextos comunitarios. Nosotros este año en APC estamos iniciando o iniciaremos un primer seminario que tiene que ver con el trabajo comunitario, como un seminario electivo, no de la currícula todavía. Y en eso seguimos con atención las experiencias previas de otros colegas y compañeros de las instituciones de FEPAL. Para terminar esta parte, quiero comentar una actividad que estamos implementando este año, que tiene que ver con esto de visibilizar y legitimar las experiencias que los analistas, sobre todo los analistas de información, ya están realizando, ya vienen realizando, y que de alguna forma, por mensajes explícitos o implícitos, tienden a esconder, ocultar, a veces con sentimientos de vergüenza o de desvalorización, ¿no? Como si lo que hubiéramos hecho antes no sirviera como experiencia. Y hemos implementado una actividad que le llamamos After Consultorio, que es un encuentro periódico donde nos encontramos en un ambiente agradable, en un bar, en un café, a escucharnos y a que, sobre todo los analistas de información, puedan contar sus experiencias en instituciones educativas, instituciones carcelarias,
instituciones hospitalarias o que tienen que ver con la cultura, y a debatirla y conversarla como una forma en la cual la institución le hace lugar, la escucha, la valora, intentamos pensarlo psicoanalíticamente, y alejarnos de aquella, bueno, esta frase habitual que todos hemos escuchado alguna vez, la de eso no es psicoanálisis, ¿no? Cuando contamos nuestras experiencias en otros contextos. Esa frase, eso no es psicoanálisis, que creo que es una frase que encubre lo que podría decirse de otra manera, que podría decir, quien está en ese lugar de docente, de supervisor, podría decir, bueno, yo de eso no sé, pero podemos pensarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo pensamos psicoanalíticamente o cómo incluimos en el quehacer de la institución psicoanalítica el pensar prácticas que ya se están realizando, pero que además tienen que ver, a mi entender, con el futuro de nuestras instituciones. Yo creo que nuestras instituciones tienen escasas posibilidades de supervivencia si no damos respuesta a las necesidades de nuestra población, de nuestras comunidades, y que de hecho lo estamos haciendo. Creo que los que estamos acá y muchísima gente que está en las instituciones de FEPAL, y yo celebro, digamos, la actualidad de FEPAL, donde esto tiene muchísima fuerza, y los ejes de trabajo que se están planteando, todo lo que tiene que ver con la descolonización del pensamiento, también, bueno, a mí me hace sentir muy, muy, muy feliz de estar participando en este momento. Entonces creo que, además me parece un desperdicio que nuestras instituciones no valoricen tanto trabajo tan rico que sus miembros ya están haciendo o vienen haciendo. Bueno, hasta acá como iniciar, no sé ni cuánto tiempo utilice, discúlpenme si me excedí. Bueno, muy bien. Gracias, Pablo. La propuesta es que vayan levantando la mano para poder hacer sus preguntas. Acá aparece Cecilia Moya. ¿Querés preguntar algo, hacer un comentario? Sí, claro. Bueno, muy buenos días. Mis felicitaciones al equipo de trabajo de Territorios que siempre nos traen esta oferta tan interesante de cómo pensar esto que se ha dado a llamar en muchos casos extramuros, ¿no? El consultorio por fuera de... Pero hubo una intervención de entrada cuando habló Pablo que me interpeló, que me inquietó y que me pareció importante querer compartirla, ¿no? Lo escribí directamente en el chat porque me sentí ahí. Pues muy interesante lo que dice Pablo, adentro también es un territorio, pensé. Y se me ocurrió un refrán cuando te escuchaba, Pablo, con detenimiento, y también lo escuchaba a Luis en relación a las experiencias de ambos. Y el refrán que se me ocurrió fue, la caridad bien entendida empieza por casa. Y entonces pensé que somos un territorio y somos una comunidad, que también requiere de este espacio que decía Luis, acerca de este lugar de terceridad. Para el psicoanálisis es muy caro el concepto de terceridad. Evidentemente no podemos prescindir de eso. Entonces, me parecía que también generar un espacio de trabajo y de lectura de la institución psicoanalítica es prepararnos también para salir a la comunidad. Por eso digo que la caridad bien entendida empieza por casa. Leernos, escucharnos, pensarnos, intervenir en la comunidad psicoanalítica de nuestras instituciones, con nuestros síntomas, con nuestras falencias, con todo aquello que nos permita desplegar todo esto que, lo que quiero destacar de lo que decía Luis, es este proceso que él daba en llamar. Él dice, lo que se recoge en la vuelta, en la elaboración de la experiencia, ahí es donde aparece lo psicoanalítico. Luis, yo te pregunto, ¿no pensás que salir a la comunidad uno sale, como dice Pablo, con todos los dispositivos del psicoanálisis, en una escucha, en una... Ustedes, hubo una frase que me parece que es importante que esté presente, la atención flotante. Uno sale en atención flotante también, a escuchar a la comunidad, con todo un andamiaje de dispositivos, pero me parece muy importante desplegar
los elementos, como dijo Pablo, del dispositivo analítico al servicio de lo comunitario. Y ahí me parece que no solo en la vuelta, sino en la salida, Luis, no sé vos cómo lo pensás. Bueno, y con respecto a algo que dijo Ceci Lauriña, en cuanto a las fronteras, el deslizamiento en la frase, ¿no? De limitación. Claro, ustedes están trabajando para que no haya limitación en la escucha, ¿no? En ese punto. Y en ese sentido creo que es un hallazgo pensar este tema de los dos tiempos del trauma y de la resignificación que vamos a tener que hacer de lo post-pandémico. Les agradezco profundamente, me han incentivado mucho a pensar. Muchas gracias. Bárbaro. Cristina, Rosas. Bueno, felicitaciones, muy interesantes las dos exposiciones. Y la verdad que me permitieron entender, o decir, mejor dicho, como más claramente cuál fue la intención de la creación de esta subcomisión. Porque el trabajo en la comunidad hace mucho tiempo hay antecedentes, acaban de citar Extramuros, Silvia Bleichmann, es un referente, pero en realidad cuando pensamos en armar esta subcomisión, el objetivo era los espacios de vuelta. Es decir, que ese psicoanálisis que ya se estaba haciendo, como dijo Pablo, en las instituciones, en los hospitales, etcétera, tuviera un espacio en la institución psicoanalítica, que los psicoanalistas lo pudiéramos escuchar. O sea, esta expresión, la vuelta, como enriquecedor de nuestra formación analítica, me parece que es una idea muy interesante. La idea no es salir a la comunidad llevando un determinado proyecto o con, como decía Orduz, en un trabajo con el afán de conquista. No somos los españoles o los portugueses, sino que salimos a la comunidad porque volvemos enriquecidos. Y a lo largo de todas las presentaciones de esta subcomisión hemos visto el trabajo que se realiza en las instituciones, nos hemos enterado de muchos de ellos, porque, como dijo Pablo, a veces son prácticas que quedan como en un segundo lugar, como vergonzantes, y como dijo Luis al principio, tal vez como un modo de supervivencia económica, pero no se le da la jerarquía que esas prácticas realmente tienen. Así que, bueno, les agradezco mucho y también quiero decir que con respecto a la formación, en ese sentido, esta subcomisión también pudo llevar adelante un seminario de grado, ¿no? Nosotros tenemos libertad de currícula, así que desde el 74, así que no tenemos seminarios electivos o obligatorios. Este es un seminario que llevan adelante con un grupo permanente desde hace 2 años. Se habló de cuestiones políticas de la institución y sí, tal vez tengamos que pensar que hay instituciones o grupos en las instituciones, también en FEPAL y también en la IPA, que son más permeables y otras que levantan sus fronteras frente a este tipo de prácticas. Y bueno, tal vez ese sea un tema de mucha actualidad y que tendremos que seguir pensando. Gracias por las exposiciones y por la actividad. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Rocío Franco Valdivia levantó la mano. Hola a todos, yo soy de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y bueno, felicito por el espacio, es un espacio muy rico esto de pensar la vuelta, ¿no? Yo soy de las personas, digamos, dentro de mi sociedad que salía de la universidad, hizo todo un recorrido por las intervenciones desde las ONGs sociales, ¿no? Y que después entré al psicoanálisis. Entonces, claro, cuando yo me formaba, buscaba hacer los puentes con mi experiencia previa, y en una de las reuniones con el equipo del instituto y mi sociedad me dijeron, el problema es que tú eres muy social. Y dije, ¿qué significa eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué? Y me volvieron a decir, el problema es que tú eres muy social. Como si fuera algo que yo tenía que reparar, ¿no?
para poder estar bien en mi formación y acceder a ser miembro de mi sociedad. Y bueno, sí, seguramente me faltaba mucha experiencia clínica de la práctica de consultorio privado que he ido ganando, pero sigo pensando que la dimensión de la intervención en el campo social desde el psicoanálisis tiene una riqueza que es particular y singular al psicoanálisis y que no se encuentra desde otras disciplinas que intervienen en lo social, ¿no? Pero creo que también los psicoanalistas tenemos una deuda con esa experiencia, que es esto de la vuelta, ¿no? Y una de las cosas que yo quería plantear escuchando a Luis y escuchando a Pablo es que creo que hay una ficción que tenemos que evitar. Que los que nos interesa trabajar en la comunidad, con la comunidad, o por la comunidad, o para la comunidad, a veces caemos en la ficción de que la comunidad es un sujeto homogéneo, ¿no? Y no lo es. Y los trabajos en la comunidad, en realidad, son muy diversos, no solo por las condiciones o los territorios, sino porque cuando decimos trabajamos con la comunidad podemos estar hablando de trabajos bien distintos, y creo que también hay que precisar ese sujeto, ¿no? ¿A quién escucha uno cuando sale a la comunidad? Para algunas personas, es mi caso, escucho a la comunidad como sujeto, así como escucho al grupo como sujeto a través de los individuos del grupo. Pero no todos mis colegas salen a escuchar a la comunidad, ni tienen los recursos para escuchar a la comunidad como sujeto grupal. Entonces creo que ahí hay una discusión importante. ¿Quién es el sujeto de escucha cuando uno trabaja con la comunidad? Por ahí quería dejar esa discusión, ¿no? Porque... y lo último que quería decir aquí es que no todos los psicoanalistas tienen que ser psicoanalistas con el deseo y con la capacidad de trabajar en proyectos con la comunidad. Así como no todos trabajan con niños, no todos trabajan con familia, no todos trabajan... Porque yo últimamente siento que hay todo un discurso de reivindicación del trabajo de la comunidad y como que ser buen psicoanalista es trabajar con la comunidad. Y no necesariamente, porque si no caemos en una cosa medio moral, medio obligatoria, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Yo pienso que, bueno, es un espacio de libertad para el cual algunos tenemos la inquietud, el interés, el deseo, y los que salimos tenemos el compromiso de hacer la vuelta de la comunidad, eso sí, pero después, bueno, hay muchas formas de hacer psicoanálisis y de estar en esos espacios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. La idea es poder dar alguna vueltita, una ronda por las preguntas que aparecen en el chat, así también tienen espacio, y que después nuestros invitados vean si tienen ganas de comentar algo sobre lo que se preguntó, y seguimos con la metodología de levantar la mano. Gaby. Bueno, Lili, muchas gracias. Bueno, se ve que despierta mucho interés el tema, sin duda. Ana Rosenfeld dice, muchas gracias, Pablo, por tu aporte, muy importante. Ceci Moya agrega que After Consul es una muy buena idea, que es otro espacio tercero. Y Laura Trota dice, coincido con Pablo, intervenir en la comunidad es una decisión política. En relación a esto, yo me sumaría para preguntar a Pablo y a Luis, que de alguna manera Luis habló de, bueno, una especie de construcción de la demanda, a lo cual estamos los psicoanalistas muy acostumbrados, al no asistencialismo y la no caridad, y quería saber o preguntar, ¿qué les parece? Si en alguna medida puede tener relación esto con lo que Pablo trajo de hospitalidad versus tolerancia, ¿no? Este concepto que trae de Derrida, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con la visitación, si lo podrían explicar un poco más, ¿no? Y si tiene relación esto con la abstinencia como un espacio tercero también. Bueno, gracias. Bueno, no sé si quieren retomar algo, Luis,
Pablo. Si no, seguimos con las preguntas. Yo diría terminar con la primera vuelta, ¿no? De las manos levantadas. Bárbaro. Cecilia, entonces, Cecilia Lauriña. Bueno, la verdad hermosísimo todo lo que han traído, imposible comentar tantas cosas. Yo recorté la vergüenza de la cual hablaron los dos. Y cuando empezamos a trabajar en esta comisión, una de las cuestiones que tomábamos era esto, ¿no? Cómo en la institución psicoanalítica se hablaba poco, Pablo mencionó la escisión, justamente entre la formación psicoanalítica y estas prácticas que tienen como ese sesgo, o tenían, creo que cada vez menos, como prácticas vergonzantes, como prácticas que no siempre eran consideradas psicoanalíticas. Creo que en este sentido todo lo que FEPAL está aportando, ¿no? Como trabajo y como investigación de estas prácticas, en esta vuelta que menciona Luis y que parece tan interesante, porque es justamente como un segundo momento donde poder resignificar eso que fue experiencia, digamos, ¿no? O la vivencia, como dice Walter Benjamin, ¿no? De la vivencia pasar a la experiencia como un relato que puede ser transmitido para otros, ¿no? Creo que eso es un poco lo que estamos haciendo hoy, lo que se viene haciendo con todos estos trabajos, que tanto nos aportan, ¿no? Yo creo que hay una pregunta que está bueno que la sigamos pensando, que es ¿qué lugar ocupa esto en las instituciones? ¿Cuánta relevancia se le da a estas prácticas en las instituciones y en la formación? Vos, Luis, decías que te llamaba, que te causaba un poco de interrogante esto de si incorporar seminarios o no en la formación. Yo lo que puedo transmitirte es que empezamos con este seminario hace 2 años, a revisar bibliografía, a revisar autores, y los mismos integrantes fueron trayendo sus experiencias en territorios, y la verdad que está siendo una experiencia muy rica para todos, ¿no? Y creo que es como darle un lugar en la institución y en la formación psicoanalítica. También pensamos la formación psicoanalítica como un territorio, un poco como decía Ceci Moya, ¿no? Creo que tenemos que pensar en nuestro territorio de formación y de práctica, ¿no? Psicoanalítica. Los dos, tanto Luis como Pablo, mencionaron la abstinencia. A mí me parece que es un concepto fundamental, me gustaría que lo amplíen, que nos cuenten cómo lo piensan en la práctica comunitaria. Yo leyendo a Ulloa encontré una frasecita que me encantó, cuando él habla de abstinencia como estructura de demora, y dice, es darle lugar al otro. Me pareció muy conmovedor, ¿no? Esto de la abstinencia no como un restarse del analista, o en todo caso, restarse, pero para dar lugar al otro. Bueno, pero me gustaría que ustedes que tienen experiencia y lo han trabajado, lo puedan desarrollar un poco más. Muchas gracias a los dos. Bueno, no sé cómo quieren que sigamos, si quieren responder o quieren hacer alguna otra breve pregunta, así llegan todos. Raúl. Bueno, buenos días a todos. Muy rico las 2 intervenciones de Luis y Pablo. Y vi y tomo un punto que creo que es notable, que es qué lugar la institución da a la experiencia. Pero al revés, en el sentido de cómo presentan los futuros analistas la experiencia en la comunidad. Y ambos han dicho de que es desvalorizada, no es tomada en cuenta, es tomada como una psicoterapia psicoanalítica, no es psicoanálisis, ¿no? Entonces no tiene cabida en una institución que forma analistas. Y yo acá pienso que es tanto una cuestión de política institucional y de teoría, porque ¿qué define a un analista? Y acá tomo a Ulloa. Ulloa decía, ser analista
no es un estatus. Ser analista es estar en el lugar con el deseo de analista, en donde el analizante con su deseo lo corrobora. O sea, no es un lugar físico ser analista, la institución. No es el consultorio de 4 paredes lo que nos da el estatus. Es la escucha y el deseo de ser analista en el lugar adecuado donde haya alguien que también tenga el deseo de ser analizante. Digo esto como para tirar un poco el prejuicio respecto a qué es análisis y qué no es análisis. Quisiera que ustedes amplíen el concepto. Gracias. Gracias, Raúl. Alejandra Gómez. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a ser muy breve porque coincido con todo lo que han planteado los colegas. Quiero agradecer especialmente lo que nos han brindado de su experiencia el doctor Vivó y el licenciado Dragotto. Y quería iluminar 2 conceptos. Primero, visibilizar esta práctica, ¿no? Los que venimos desde hace muchos años trabajando en hospitales, en atención primaria, en instituciones, incluso en la línea PACOVID, que fue una manera de darle una categoría, una salida de la comunidad en la urgencia. Verdaderamente sentimos que el trabajo por fuera del consultorio nos cambia la escucha. No solamente escuchamos con nuestro cuadro interno, sino que el poder a posteriori, esa terceridad, el poder pensar lo que sucede en la urgencia, en la demanda, en las situaciones distintas al consultorio, el volver a pensar, el poder escribir nos hace una teoría propia y nos amplía la capacidad de comprensión. Así que yo celebro la transmisión de la experiencia de los colegas y poder compartirlo, que esto sea una práctica válida y por supuesto con escucha psicoanalítica, si no, ¿cómo estaríamos acá si no fuera a través de la formación psicoanalítica? Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Annie Trachberg. Bom dia, eu vou falar em português devagar, despacito. É rápido o que eu tenho a perguntar. Primeiro, muito obrigada por ter sido convidada. E assim, eu queria dizer, ou melhor, perguntar em que medida o trabalho online, né, ajudou os analistas a irem à comunidade sem se sentirem tolhidos e com medo. Bom, São Paulo é uma cidade enorme. Ir para as áreas da invisibilidade é temerária, né? E os analistas não têm esse repertório, pelo menos não aqui, eu acho que em nenhum lugar da América Latina. Nós somos estrangeiros, sem passaporte. Nossa, o Vinhar tem aquele texto maravilhoso, né, Marcelo, que ele diz que nós somos estrangeiros no século XXI e que temos que aprender. E nós somos estrangeiros nesses territórios. Eu quero perguntar para o Pablo, para o Luiz e para todos, como isso nos facilitou, né? Essa proteção que é a tela, e que, na verdade, também pode nos prejudicar, porque é muito diferente o contato quando você vai e sente o cheiro e vê como é a terra, né? Desolada. A outra coisa é que, se vocês concordam que nos territórios, na análise institucional, a intersubjetividade joga muito mais prioritariamente e se percebe aquilo que o Caes e o Roussillon falam, né? Do que muitas vezes se vê numa análise individual em consultório. Obrigada. Gracias. Bueno, Carlos, y después le damos la palabra a Luis y Pablo, si pueden ir respondiendo.
Hola, buen día. La verdad, excelente lo de Luis y lo de Pablo. Ahora me doy cuenta, continuando con lo que estuvimos trabajando, como citó Pablo la semana pasada, diferenciar cuando trabajamos en situaciones de emergencia con un trabajo, como dijo Luis, en comunidad, cuando hay una demanda, y ahí lo relaciono con lo que dijo Rocío, en cuanto que en esa demanda, como plantea Luis, ¿dónde está la otra escena, justamente? Y ubicar el sujeto. Me parece que ahí realmente estaríamos en un campo más, más psicoanalítico, ¿no es cierto? Es decir, porque la pregunta, ¿qué es psicoanálisis? Eso se viene pensando desde Freud. Freud, digamos, desde esa época, hace más de 100 años que se está pensando qué es psicoanálisis y qué no es psicoanálisis. Entonces me parece que estoy muy de acuerdo con lo que plantea Rocío, es decir, que tengamos la posibilidad cuando trabajamos en un grupo que nos demandó, bueno, situar ahí el sujeto del inconsciente y la otra escena. Y por último, quería decirles, comentarles, porque estamos investigando toda la cuestión de los pioneros, cuando José Blecher presentó su trabajo para titular, se lo rechazaron porque decían que no era psicoanalítico. Y se armó una discusión impresionante. Y estamos hablando de Blecher, que hoy Blecher es referente en todo el mundo. Entonces le dijeron cuando presentó su trabajo que no era psicoanálisis. Así que, bueno, quería traer también este episodio. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ¿hablo? Dale, bárbaro. Qué lindo esa anécdota de Blecher que traes, porque ilustra bastante muchas cosas, me parece, Carlos. Bueno, hay tantas cosas interesantes, ¿no? Empezando por lo que decía Cecilia Moya, que a mí me parece también, es todo un lío, pero me parece que es un lío que en algún momento nos tenemos que meter, es que, bueno, pensar en nuestra institución psicoanalítica, ¿no? Como sujeto también, para empezar a entender lo que nos pasa. Yo no tengo mucho para avanzar por ahí, pero me parece que sí comparto que deberíamos iniciar por lo menos la inquietud de preguntarnos algunas cosas. Con respecto a la vuelta, quiero aclarar que cuando yo destaco la vuelta, no, porque la jerarquizo sobre la ida, ¿no? Es decir, todo el trabajo que escribimos con Silvana apunta a mostrar, bueno, cómo uno tiene que estar instrumentado y con qué va, ¿no? Pero quería lo que aparezco acá, quiero decir, es un poco jerarquizar también esta vuelta, ¿no? Pero no en desmedro de la ida, por supuesto que no. Después, a propósito de algo que varios lo dijeron, ¿no? Esta experiencia que tuvimos varios de trabajar en instituciones y entrar a la formación analítica y sentir ese trabajo remunerado con cierta vergüenza o menosprecio. Me parece los after consul es una idea como para tomar quizás y pensarla. De todas maneras, y tomando la idea de Rocío, de que, bueno, ahora no tiene por qué estar todo el oro del lado del trabajo grupal y comunitario, también me parece que hay que poder discriminar en las distintas formas de estar en la comunidad, ¿no? Porque puede haber distintas formas muy valiosas de estar en la comunidad y que no sean psicoanalíticas, ¿no?
Porque a veces, y cuando nosotros trabajamos, muchas veces, cuando trabajamos como psicólogos o como psiquiatras o como docentes, estamos invitados a participar desde un lugar de saber, ¿no? Y tenemos que saber algunas cosas, y está bien que así sea, ¿no? Se le demanda, y ese no es el lugar del psicoanalista, ¿no? Ni debería serlo, porque me parece que si está en función de psicoanalista no operaría de acuerdo a lo que se necesita, quizá, ¿no? Pero en todo caso, está bueno ir pensando estas cosas, no ir discriminando, sin sentir que lo bueno está de uno de los dos lados. Y después quiero profundizar en un concepto que coincidimos con Pablo en jerarquizar, que es de la abstinencia. Porque me parece que responde quizás muchas de las otras cosas que también se preguntaron. Por ejemplo, cuando se hablaba de esto del no asistencialismo o incluso la hospitalidad de Derrida, es bueno precisar el concepto de abstinencia que por lo menos nosotros manejamos es el básicamente freudiano, ¿no? Yo estoy dando un seminario ahora en APU, y a propósito de repasar este concepto para trabajo en la comunidad, lo estamos leyendo en Freud, como un eje del posicionamiento analítico muy, muy emparentado con el deseo del analista de Lacan, ¿no? Es decir, que tiene que ver con un posicionamiento ético. Y que las bases están en Freud, cuando dice, bueno, hay que dejar de subsistir necesidad y añoranza como fuerza pulsionante del trabajo, ¿no? Y abstenerse de que, no solamente de lo físico y de responder a la transferencia erótica, sino abstenerse de comprender en demasía, ¿no? Abstenerse de dar respuestas, abstenerse, dice Ulloa, de ocupar lugares complementarios, ¿no? Y en la comunidad, la abstinencia adquiere ciertas particularidades, ¿no? Que lo alejan de la caricatura de la abstinencia del analista en consultorio individual. Ulloa utiliza un concepto que le toma a Pillon, que le agrega el adjetivo pertinente a la abstinencia, para referirse a la abstinencia en la comunidad. Entonces dice que es una abstinencia pertinente. ¿Qué quiere decir? Entonces dice, cuando uno sale a una institución, no es pertinente quedarse en silencio frente al grupo. Tampoco es pertinente hacer una interpretación que desbarate a toda la institución, ¿no? Tampoco es pertinente, dice, exponer un secreto que uno detecta. Él dice, frente a un secreto que uno detecta, uno tiene que ingeniársela para que el grupo lo pueda ver. Y si es un secreto a voces, tiene que ingeniársela para que alguien lo denuncie. Y también que hay intervenciones que pueden ser pertinentes en un momento y no en otro. Al comienzo de un trabajo con grupo, ¿no? Donde se está armando el grupo y donde no hay un sostén suficiente, bueno, por ahí intervenciones que apunten más a lo perlaborativo no son pertinentes en ese momento, pero quizás más adelante sí sean pertinentes, ¿no? Y a mí me parece que esto ordena y define lo psicoanalítico, y también tomándolo, Raúl, quizá este concepto separa de la psicoterapia, me parece a mí, ¿no? Que cuando uno se corre, y a veces, todos nos corremos un poco de la abstinencia en consultorio, y cuando nos corremos, estamos más cerca de la psicoterapia, ¿no?
Y bueno, y me parece que, última cosita, seguramente me estoy olvidando de otras. Ani hablaba y yo creo que sí, bueno, yo conocí a Ani gracias al Zoom, y trabajamos con Ani muy bien y todavía no hemos estado físicamente juntos y tenemos hasta trabajo escrito juntos. Y entonces yo creo que sí, que ha sido una oportunidad esto que se nos ofreció, ¿no? Y que nos abrió y que hizo que se pudiera ver el trabajo comunitario en otros sectores, no que uno lo tenía como encerradito en su alrededor nada más. Sí, sí, creo que ha sido bárbaro. Bueno, dejo por acá. Bueno, gracias Luis. Buenísimo. Pablo, para ir cerrando. Bueno, la verdad que hermoso, me están haciendo pensar un montón, es una situación de experiencia de aprendizaje para mí. Han salido tantas cosas en los comentarios y en las preguntas que es como difícil enhebrar todo en un solo comentario. Voy a tomar algunos aspectos. Arranquemos por esto que planteaba Ani. Me parece que lo quiero hacer jugar en relación a las referencias al territorio y a los lugares. Y señalar cómo en nuestras formas de referirnos a la comunidad y al trabajo en la comunidad, es muy común que nos salga esto del adentro y del afuera, o incluso, yo lo comentaba en alguna exposición antes, lo de los extramuros, ¿no? Yo lo planteaba como una pregunta, ¿de qué muros hablamos? ¿No? Si son nuestros muros mentales, ¿no? Porque, o partimos de la concepción del psicoanálisis como algo encerrado en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión de dislocación que es importante ponerla en juego, cuestionar esto de los lugares, del ir y volver. No del ir y volver, que me parece una idea muy interesante y muy fecunda, sino la idea de un encierro, digo, es como si las instituciones psicoanalíticas pensáramos que no formamos parte de la comunidad, que estamos como en un limbo, ¿no? No sé qué, y salimos, o sea, digo, una cosa es la práctica de los analistas y otra cosa es la institución como aislada de lo social. Y creo que sí, que la virtualidad, quizás fomentada fuertemente por la pandemia, ha facilitado esta dislocación. Yo se lo relaciono con una experiencia personal. Yo también he trabajado en comunidades terapéuticas, como mencionó Luis de su experiencia, pero he trabajado mucho como acompañante terapéutico y después he seguido dedicándome a formar acompañantes terapéuticos y a coordinar equipos que con el tiempo yo mismo la vivía como una experiencia que me había servido un montón en los inicios cuando era estudiante de psicología, pero después era como una experiencia de segunda categoría, tercera, no sé qué, ¿no? Y con el tiempo lo he ido valorando enormemente y para mí es muy importante formar acompañantes desde coordenadas psicoanalíticas, porque el acompañante terapéutico, si hay algo que y tomamos en esto encuadre, abstinencia, constitución psíquica, un montón de conceptos psicoanalíticos que los implementamos o lo tratamos de transmitir, porque es muy, digamos, el acompañante terapéutico recorre los territorios, cruza las fronteras, va al hospital, va a la cárcel, va a la familia, trabaja en situaciones de calle, o sea, transita por bordes y fronteras permanentemente y representa al resto del equipo también, ¿no? Y es muy diferente que esta persona tenga una cierta idea, por lo menos influida por una visión psicoanalítica, que no, porque si no se convierte solo en un cuidador o en alguien más que intenta convencer al otro de que haga algo que supuestamente está bien hacer. Y ahí es donde lo de la hospitalidad también para mí ha sido una referencia importante, porque ahí es un territorio donde pasa cualquier cosa, donde el encuadre se despega totalmente de lo geográfico, del espacio físico. Digamos, sostenemos las otras barreras, las otras constantes del encuadre, pero el lugar cambia todo el tiempo. Y eso requiere como otro modo de intervenir. Bueno, eso era como una nota un poco al costado, pero tomando lo de lo que traía, nos recordaba Raúl, ¿no? de el estar analista que nos decía Ulloa,
y que además él agrega, y no morir en la demanda, ¿no? Estar analista y no morir en la demanda. Y esta noción de demanda, que si lo tomamos de un lado más lacaniano, es, digamos, presupone la suposición de saber, ¿no es cierto? Es un sujeto supuesto al saber. ¿Y esto cómo se juega comunitariamente? De ahí me parece que es donde entra, además, más allá de las actividades y lo que cada uno de nosotros hace individualmente, también ahí tiene un lugar importante la política institucional. En un contexto donde los otros discursos evangelizadores, discursos sugestivos, el coaching, estamos inundados de publicitarios, inundados de inducciones al consumo que nos dicen y que le dicen a la gente lo que tenemos que hacer ya. ¿Cómo se sostiene la suposición a saber del psicoanálisis o de las instituciones psicoanalíticas si no es a través de también una acción política decidida de las instituciones a participar de los debates sociales? Y ahí entra en juego otro debate que podría ser, bueno, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cuáles son las acciones? ¿Tiene que ver esto con ir en calidad de expertos a los medios? Bueno, yo creo que no pasa por ahí, ¿no es cierto? Pero digo, me parece que hay algo que ahí imbrinca lo político también como forma de que el saber psicoanalítico, las instituciones psicoanalíticas sigan siendo o sigan teniendo, digamos, o tengamos más chances de seguir siendo una referencia válida, interesante en el debate social. Y bueno, y también lo que me quería volver, digamos, a cosas que había mencionado Luis, la importancia del trabajo en duplas, ¿no? La importancia del trabajo colectivo también cuando trabajamos en la comunidad, ¿no? Para mí es imposible que eso sea un trabajo solitario, ¿no? Porque nos permite rescatarnos también entre nosotros de cuando nos salimos de la abstinencia, cuando nos ponemos, o cuando nos dominan esas mismas angustias y esos mismos temores, ¿no? Porque es difícil el trabajo en esos contextos donde justamente la definición de, jugamos de visitante, ¿no? El concepto de hospitalidad también, esto es algo que usamos mucho en el acompañamiento terapéutico, porque el acompañamiento terapéutico siempre juega de visitante, siempre estamos en el lugar del otro, en la casa del otro, y son pocas las cosas que podemos definir, y la sensación de intemperie es permanente. Bueno, no sé si fue muy coherente, pero traté como de enhebrar las distintas cosas que fueron saliendo, y gracias de nuevo porque ha sido una experiencia de mucho aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Creo que quedaron algunas respuestas, muchas preguntas para incentivar próximos encuentros. En lo personal, me voy muy enriquecida. No sé, Ceci, si querés agregar algo más. Solamente gracias a los dos y a todos los participantes. Creo que todos nos vamos muy enriquecidos, por lo menos yo. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Ya nos seguimos cruzando por ahí.